El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión. Pues, disculpas por la tardanza, aquí Monse tuvo que hacer sus cosas si se le permite, pero un poco tarde, pero aquí estamos. Pues nuevamente con la política económica internacional, ya todos ustedes se dieron cuenta que la señora Yellen, a pesar de ciertas presiones por Kansas City, por otro, ya no me acuerdo, otro gobernador, pues que pedían que de inmediato ya se revisara la cuestión de las tasas de interés. Y esto pone a relucir de que, a mi punto de vista muy personal, que el señor Carsten se aceleró con la cuestión de la alza de las tasas de interés. De nada ha servido que Banco de México haya subido la tasa de interés, 0.5, y la fuga de capitales va a más de 10, 15 mil millones de dólares del mes de agosto al mes de septiembre. Claro, se confluyen ciertos elementos que hay que decirlo. Uno, la balanza de pagos deficitaria terrible que tenemos de 14 mil millones, la huida de capitales, como ya lo dije, el fenómeno Trump, que sin duda está creando mucho ruido porque pues Clinton lo traía de atrás en un 5 o 6% y ciertamente se arrimó después de la neumonía de Clinton a un 3%. Y esto es muy grave para México porque todas las baterías, nosotros somos los judíos para Hitler, para Trump somos los judíos que Hitler tenía en 1938. Bueno, son los mexicanos, aunque hoy no se da cuenta Trump que ya hay menos migración que inmigración que la que existe de México a Estados Unidos. La otra, el Tratado de Libre Comercio, que es fundamental para nosotros, pero que no va a poder hacer nada, porque si las empresas gringas vienen a México es con el propósito de explotar la mano de obra barata que hay en este país. Y la otra también, pues decirlo, Trump, balanza de pagos, es el endeudamiento tan tremendo que ha tenido el gobierno federal durante los últimos 15 años. No solamente estoy incluyendo a Peña Nieto, y más bien 9 años desde Felipe Calderón a la fecha. Porque por ahí algunos panistas se la quieren barrer diciendo, fue muy bueno Felipito, qué buen presidente. Nomás que Felipito traía el petróleo a $110 el barril, subió la deuda de un 20 a un 30%, un 50%, y hoy Peña Nieto pues sube la deuda del 30% del Producto Interno Bruto a un 50%. En 3 años, jóvenes. Lo que significa que cada día México, según a los análisis de Rogoff y los analistas de Harvard, pues tenemos menos menos espacio para poder actuar, aunque ellos consideran que una deuda del tercer mundo arriba del 60% del Producto Interno Bruto todavía es manejable. Para mí y para todos estos chicos del ITAM que han desgraciado la economía mexicana y a este país, ya se les urge decir, no, es que el 50% ya es mucho. ¿Qué significa? Que ellos están esperando, aunque nosotros no lo creamos, están esperando a que la deuda suba a un 60%. Claro, van a empezar a decir el año que viene, pues ustedes disculpen, no hubo suficiente entrada de capital o de impuestos, gastamos más, tuvimos que pedir prestado. Y este porcentaje obviamente va a ir subiendo. Aunado a esto tenemos el problema de que ya la deuda nos cuesta 500 mil millones de pesos al año. Y si le incluimos lo de las pensiones, pues señores, las pensiones y la deuda fácilmente van a absorber el 20% del producto del presupuesto nacional. Que si vamos a decir son 5 mil millones de pesos, pues cerca de 1,000 millones van a ser absorbidos por las pensiones y por el pago del capital, poco que pueda haber en ese momento, y el pago de los intereses. Entonces, todo se le complica a México, es como yo lo decía, una tormenta perfecta. ¿Y qué decir de Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo, Nuevo León, Veracruz, todos los estados que perdió precisamente el PRI? Pues las deudas han ido en avanzada, creciendo. Estaba viendo la deuda de Chihuahua ya en 55 mil millones que deja este idiota de Duarte. Lo mismo pasa con Veracruz. Es decir, cada día le dejan menos espacio a los gobiernos que siguen. Y lo más triste es que los candidatos o precandidatos
tanto del PRI y del PAN, no van a saber qué hacer con ella. Esa es la realidad. Entonces, este fenómeno del dólar, decía yo en la mañana, me entrevistaron por una radio, doctor, ¿cómo considera esta situación? Bueno, si gana el señor Trump, considerando los impactos que pueda tener, sobre todo en el Tratado de Libre Comercio, en la revisión, que no creo que haya mucho que deducir para el señor Trump o los Estados Unidos, pues el dólar puede variar entre un 23 y 25 dólares digo 25 pesos por dólar. ¿Y qué decir del presupuesto de 237,000 millones? Pues sencillamente, jóvenes, esto va a impactar a que la economía mexicana no pueda crecer arriba del 2%. ¿Qué significa esto para ustedes? Discúlpenme, es muy doloroso decirlo, que se van a crear solamente 400,000 empleos del 1,000,000 de empleos de jóvenes que necesitamos. La economía mexicana con los neoliberales del ITAM. Tiene razón el peje de echarle la culpa al ITAM. El ITAM representa como la escuela de Chicago, la más reaccionaria que tenemos en el país. Todavía el TEC es revolucionario comparado con el ITAM. Pero si este presupuesto es reducido, afectando básicamente la agricultura, comunicaciones, la obra de infraestructura que genera mucho empleo, la agricultura que está generando muy buenos crecimientos, en la cuestión social, el problema del turismo, que también le genera muchos ingresos a México, 14,000 millones, menos que los migrantes. El petróleo, pues en caída, el petróleo a 37, 40 dólares, ahí va a andar el petróleo, porque pues Irán quiere su participación en el mercado mundial y ha estado subiendo su producción, igual que Rusia y otros países. Entonces el petróleo no esperemos que baje gran cosa o que suba gran cosa. De ahí que México, sus finanzas públicas van a seguir deficitarias y obviamente van a tener que estar solicitando préstamos internos y externos. El problema es que los capitales norteamericanos ya no quieren venir a México porque vamos a pensar, aquí por un CETES les pagamos el 5%, sí, pero el peso se ha devaluado en los últimos meses en un 13%. Entonces ese capital gringo que vino a comprar CETES, bonos mexicanos, en pesos mexicanos, cambió sus dólares a pesos. Aquí le van a pagar el 5%. Sucede que el que no hizo ningún movimiento y se quedó en Estados Unidos, dejó de perder el 13%. Es decir, en términos netos, ese capital está perdiendo el 8% por la devaluación de nuestra moneda. De ahí que hay una huida de capitales de México hacia los Estados Unidos, complicando, al huir un capital de México a Estados Unidos, lo primero que hacen es ir a las casas de cambios o al banco, aquí traigo pesos y quiero dólares. Ahí excede la demanda a la oferta y automáticamente se desliza el dólar hacia arriba y el peso pues se devalúa, como nosotros conocemos. Es un concepto, si se quiere, muy rústico de la oferta y demanda, en donde en este caso hay sobre demanda de pesos, digo de dólares, y su valor tiende a aumentar. Claro que con las políticas de cero cambios, en las tasas de interés, ¿cómo explicar? Dicen, bueno, ¿qué pasa cuando la tasa de interés no cambia? Pues que ese capital que estaba esperando depositar su dinero en bancos, aprovechando la alza de las tasas de interés, lo que va a hacer es dirigir su capital ¿a dónde? A bolsa de valores. De ahí que vemos una recuperación de Wall Street, una recuperación de la bolsa mexicana, de Europa. Pues ¿qué? Porque el inversionista grande, los BlackRock, los Fund Hedge, es decir, aquellos fondos de retirados que hay de 1,000 millones de dólares, 1,000,000 de dólares, pues esos van a aprovechar como invirtiendo su capital de aquí a diciembre, del mes de septiembre al mes de diciembre, en bolsa de valores. ¿Con qué propósito? Pues reportarle algo a sus accionistas y en este caso a sus depositantes. Acuérdense que en BlackRock, o digo en cualquier fondo, por eso ganan mucho dinero los administradores, de más. Están ganando de más. ¿A costa de quién? Del retirado gringo, del retirado mexicano, de aquel que tiene un fondo de pensión. Entonces, estos señores tratan de reportarle a los pensionados que haya una mayor utilidad. Al no haber la posibilidad de un aumento de la tasa de interés, pues van y compran oro o van y compran acciones. Y por eso las bolsas de valores están aumentando, pues terriblemente. Pero esto complica la situación también para México, porque pues al no haber aumento de la tasa de interés, ok, se beneficia la Bolsa Mexicana de Valores,
se beneficia a México en cierta manera de 20 dólares de 20 pesos el dólar, pues va a bajar a 19. Pero, teniendo la primera reacción, la tasa de interés allá en la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es como un banco mundial, pues va a haber reacciones precisamente en el valor del oro, en el valor del dólar, en el valor de las acciones y en el valor del peso mexicano. Obviamente que va a haber reacciones en todo el mundo. Pero por lo pronto estemos tranquilos, porque según la señora Yellen, de acuerdo a los análisis que sacó Stiglitz en Project Syndicate, pues la demanda, o más bien la cantidad de desempleos en los Estados Unidos no llega hasta de un 8 a un 12%, digamos un 10%, y no un 4.8% como está diciendo el Departamento de Estadísticas de Labor de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchos norteamericanos tienen empleos temporales, empleos por hora, no tienen empleos de 8 horas, vamos a decirlo. Y esto no le satisface a la señora Yellen y a todos los que están concurriendo como gobernadores o como votantes. Son 10 y 4 que están cambiantes, pues no les convence todavía los datos del empleo en los Estados Unidos. Aparte, dicen ellos, tenemos espacio porque la tasa de inflación norteamericana es del 1.5. Claro, contra Cornell y otras gentes de ultraderecha que quieren que aumente la tasa de interés, dicen que realmente la tasa de inflación en Estados Unidos ya está arriba del 3%. Pero ahí está esa discusión. También le teme la señora Yellen a que la economía norteamericana, como pasó con la economía japonesa, lleguen a una nueva recesión con aumento de las tasas de interés. ¿Por qué? Porque la gente dejará de comprar carros, dejará de comprar casas, dejará de comprar utensilios, refrigeradores y, en fin, todo tipo de productos por el aumento de la tasa de interés. Es decir, la tasa de interés afecta de ipso facto, de inmediato, afecta la demanda efectiva. Y como sabemos que la demanda es lo que mueve al sistema en un 60% el consumo, pues entonces estamos hablando de que es muy importante cualquier decisión que se dé en la Reserva de los Estados Unidos. Entonces, pues jóvenes, esta es la historia de hoy viernes. Estamos observando los mercados en calma, tenso a la situación en México por lo de Trump, porque disminuyó la cantidad, la diferencia entre Trump y Hillary Clinton. Hoy la decisión los tienen los jóvenes norteamericanos, jóvenes que estaban muy molestos con Clinton por la guerra de Siria, de Libia, su política internacional, por su alianza con Wall Street, muy molestos con Trump porque dice una serie de estupideces, a veces incongruencias, a veces políticas demagógicas como la de los mexicanos, como la de los musulmanes, como lo de la OTAN, donde dice debe desaparecer la OTAN, como lo de los tratados de libre comercio. Y entonces los jóvenes dicen, pues vámonos con los ecologistas, vamos con la tercera opción, pero tiene razón Krugman. Hoy es el momento que la sociedad norteamericana y los jóvenes no desperdicien su voto, no dejen llegar a Trump, no por México. Finalmente el tratado va a estar ahí, tarde o temprano se van a ajustar las cosas. Nos pueden mandar inmigrantes, hoy pues sí nos crearía un problema sobre todo a Centroamérica y a México, pero no es decir, que no puedan ser resueltos. Claro, ¿para qué atreverse a una gente que tiene una mentalidad fascista y que en cualquier momento pueda desencadenar una guerra? Aunque él ahora resultó ser muy aliado del señor Putin allá de Rusia. Pero en general no se deben de arriesgar los jóvenes norteamericanos. Yo sugeriría como Krugman, como Stiglitz, como otros economistas que están en la palestra, premios Nobel, pues que han pedido a la juventud norteamericana votar por la señora Clinton, que es la menos mala. El mejor candidato hubiese sido el señor Sanders, con su política de control a Wall Street, con su política salarial del 15%, con su política educacional, educación gratis para los Estados Unidos, es decir, una política verdaderamente socialdemócrata, o como él decía, una revolución socialista. ¿Qué es lo que aquí Andrés Manuel López Obrador propone para México? Mejor educación, sin límites en la educación superior, condiciones propicias para los maestros, para todas las escuelas. Esa sería una verdadera reforma. Capacitar a los maestros,
No estamos en contra de la reforma educativa, estamos en contra de que sea una reforma laboral que tiene como objeto estar liquidando y estar afectando a los maestros, sobre todo de la Coordinadora Nacional de la Educación. Entonces, un maestro con 6,000 pesos o 7,000 pesos de salario al mes, poco se puede hacer. Con escuelas que están destruidas, que no tienen agua, que no tienen letrinas, y los niños malnutridos por todos lados. ¿Qué rendimiento, qué calificación puede tener un maestro de Oaxaca cuando la mayor parte de sus alumnos están malnutridos? Van a la exposición, van a la evaluación de los alumnos y va a ser desastrosa. De ahí que el problema de la educación también está íntimamente relacionado, jóvenes, con el problema estructural que tiene este país de pobreza continua y de concentración del ingreso y sobre todo de bajos salarios, que ha sido el modelo que han adquirido los neoliberales para que, según esto, tener competitividad en el plano internacional, pero que este modelo no ha podido absorber 7 o 10 millones de jóvenes que andan rondando en el fantasma del desempleo en todo el país, y muchas veces rondando también en el narcotráfico y en el crimen organizado. Bien, ¿cómo andan las bolsas? Como les decía, pues tranquilas, porque finalmente la señora Gil está poniendo y bajando. Bueno, fíjense, el Dow Jones bajando el 0.56, el estándar ayer subió mucho, hoy se ajusta, 0.47 el Standard & Poor's, el futuro del FTSE en Inglaterra, pues 0.17, el Nikkei subió 0.06, permanece casi igual, y el euro con respecto al dólar, pues se mantiene en 1.12. El West Texas bajando terriblemente, como les decía yo, la mezcla mexicana ya anda en $37, y esto pues para nosotros compromete a las finanzas públicas nacionales, junto con lo de Trump, que está habiendo una gran fuga de capitales. Entonces, déjenme ver cómo andamos. En efecto, la Bolsa Mexicana de Valores bajando también el 1.07 a 47,000. El Bovespa de Brasil también bajando. En lo que corresponde a las commodities, el Texas, el West Texas y el Brent bajando un promedio de 1.50, el gas natural también, el oro se mantiene casi igual, sin ganancias, y el cobre industrial subiendo a 2.20 la libra de cobre, y el maíz bajando el 0.25. Yo hubiese querido ver cómo están las commodities, por ejemplo, que a mí me interesa mucho la cuestión de maíz, trigo, en la cuestión, ya dijimos, en la energía bajando, pero el oro 0.26, pero la plata también el 1.86. Y en lo que concierne al ganado en pie, bajando el 1 a 1.06, y el trigo también bajando el 0.18, como el maíz el 0.07. Es decir, hay sobreproducción en todo el mundo de materias primas, incluyendo el petróleo, y de dinero generado por los Quantity Easy de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Japón y el Banco de la Comunidad Económica Europea. Ese es el mundo contemporáneo. El único que está pasando mal y amargas posiciones en este momento es la economía mexicana, con economistas del ITAM que no saben qué hacer, y eso, jóvenes, cuando no se tiene un buen diagnóstico, pues no se puede tener una buena cura. Pásenla muy bien, hoy es día de chupe, váyanse tranquilos, beban, anden con sus amigos, que maneje el que no tome, y sobre todo recuerden que siempre están sus padres esperándolos allá en su casa. Gracias por su presencia, les saluda a su amigo Juan Pablo Rodríguez Delgado.